Hola, ¿cómo estás? Para nosotros es un honor que tomes este tiempo para estar con nosotros. Gracias por tomar este tiempo. Sabemos que tú estás en un tiempo ocupado, tienes tantas cosas que estás haciendo y el hecho de que hayas tomado este tiempo específico para aprender de la palabra de Dios, para pasar este tiempo con nosotros, nosotros no lo damos por sentado. Te invitamos a que vengas en persona, estés con nosotros. Estamos aquí todos los domingos a las 10 de la mañana en el downtown de Kissimmee, en el 263 de Church Street. Y sería un honor tenerte, poder conversar, compartir y estar un tiempo contigo. Pero hoy continuamos con la serie que comenzamos la semana pasada, Cerca y Lejos. Estamos hablando acerca de misiones y cómo Dios trabaja en la comunidad. Y específicamente, pues, hoy comenzamos con una pregunta, como siempre hacemos. Y la pregunta es esta: ¿cuál fue el último lugar que visitaste que resultó ser completamente diferente a lo que tú anticipabas? ¿Cuál fue ese lugar que tú fuiste y tú te quedaste como que este lugar no es como yo creía que iba a ser? Así que piensa acerca de la contestación de esta pregunta y vas a ver en unos segundos cómo está conectado con lo que vamos a estar enseñando hoy día. Así que únete con nosotros en este momento con la segunda semana de nuestra serie Cerca y Lejos. Bueno, esta es la segunda semana de la serie Cerca y Lejos y hemos estado aprendiendo acerca de nuestro entendimiento de la misión de Dios, de lo que Dios está tratando de hacer. Y aprendimos la semana pasada de que nosotros estamos en misión, que si vamos a ser seguidores de Cristo no tenemos opción. Somos parte de la misión de lo que Dios está haciendo y parte de nuestra gratitud por lo que Dios ha hecho en nuestra vida es el estar dispuesto a alcanzar, a invitar, a conectar a otras personas a ese mismo Dios que nos ofreció a nosotros salvación. Y hablamos acerca del hecho de que Jesús ama a esta generación tanto como amó a la generación anterior y la anterior a esa, ¿verdad? En el sentido de que a veces nuestra perspectiva es que, bueno, la gente antes era tan buena, ahora son tan malos. No, Dios ama a cada generación, Dios continúa su trabajo de salvación en cada una de las generaciones, no importa cuán diferentes parecen ser. Y hoy específicamente pues vamos a estar aprendiendo un poquito más acerca de esa realidad y quizás de aquellos que nosotros pensamos están lejos de Dios y cómo Dios trabaja a ellos. Bueno, yo me crié con una perspectiva específica acerca de quién Dios era específicamente. Yo nací y me crié en el pueblo de Bayamón, Puerto Rico. Yo me crié yendo a una iglesia pentecostal. En el pueblo de Bayamón, apenas 3 días después de que había nacido, fui a la iglesia por primera vez. Y yo estoy bien agradecido por la perspectiva que se me dio cuando yo era niño y que me ayudó a desarrollar una relación con Dios y poder aprender de esa relación con Dios. En ese momento me caía bien, me sentía bien con esa posición. Yo iba a la iglesia todos los días y cuando digo que iba a la iglesia todos los días, yo quiero decir todos los días. Lunes, oración; martes, grupo estudio bíblico; miércoles, secciones. Todos los días terminaba yendo a la iglesia de una manera o de la otra. Yo era un niño rajatabla, ¿verdad? Un niño pequeño rajatabla, y en Puerto Rico usamos la expresión rajatabla para hablar de aquellos que piensan que son los que tienen la verdad por el rabo y dicen exactamente lo que es la verdad y no tienen ningún espacio para otros que tienen una opinión diferente a la que nosotros teníamos. Y además de eso, pues no, aquí no se puede usar barba, no se puede, las mujeres no pueden usar pantalones. Muchas de las reglas tienen que ver con mujeres, ¿verdad? Pero no puedo usar maquillaje, no puedo escuchar la música de la radio. Yo era un niño rajatabla cuando me estaba criando y yo estaba tratando de ser el mejor de los mejores en ese aspecto. Yo me sentía familiar con esa realidad, me sentía cómodo. Yo caminaba de una manera en específico, siempre tenía mi Biblia, yo me vestía de una manera en específico que yo pensaba estaba coordinada con la perspectiva que yo tenía de quién Dios era específicamente. Y yo no solamente pensaba que era mejor que el mundo que estaba alrededor mío,
yo sabía que yo era mejor, ¿verdad? Porque yo era de Dios, yo leía la Biblia, yo oraba, yo hacía diferentes cosas que me ponía aparte, ¿verdad? Yo a veces me contaba pensando de pequeño, mira estos pecadores, o algo así por el estilo, y me sentía mucho mejor de lo que estaban alrededor mío. Y recuerdo el día en que me mudé a Missouri, ¿verdad? Al terminar mi escuela superior en Puerto Rico, fui a la Universidad de Puerto Rico, pero mi deseo de estudiar la Biblia y en cierta manera ser más rajatabla que todo el mundo, ¿verdad? Me llevó a estudiar específicamente en Missouri, porque Missouri era ahí estaban el centro de operaciones de la denominación a la cual yo pertenecía, en Springfield, Missouri, y la universidad de esa denominación estaba en ese lugar, ¿verdad? Evangel University. So, yo me encontré, cuando me mudé a Missouri, pues me encontré con una perspectiva que era diferente a lo que yo estaba acostumbrado y la versión que yo entendía de Dios y como yo veía a Dios específicamente. Y como te preguntaba hace algunos momentos, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a un lugar que terminó siendo completamente diferente a lo que tú anticipabas? Bueno, Missouri no era lo que este jibarito de Bayamón, Puerto Rico, pensaba que iba a ser. No era lo que yo tenía expectativa, no era lo que yo pensaba. Cuando yo llegué a Missouri, de nuevo, la ciudad que tiene los centros operacionales de las Asambleas de Dios y fui a estudiar a la Evangel University, era diferente a lo que yo esperaba, ¿verdad? Te voy a dar un simple ejemplo que ahora parece tan tonto, pero en ese momento yo pensaba que era tan importante. Cuando yo estaba criándome en la iglesia, yo siempre que llegaba a la iglesia, una de las cosas que yo había aprendido dentro de mi círculo es, tú llegas a la iglesia, tú tienes que llegar bien vestido, tú tienes que vestir de una manera específica, caminar de una manera específica, tú tienes que tener la Biblia más grande que tú puedas tener debajo de tu hombro, y cuando tú llegas a la iglesia, tú te arrodillas en el banco donde te vas a sentar y tú oras, pasas un tiempo de oración en ese banco y entonces te puedes levantar para entonces poder ser parte del servicio. So, toda mi vida, ¿verdad? Yo creo que probablemente puedo encontrar fotos de yo 2, 3, 4 años arrodillado al lado de mi mamá, orando antes de que el servicio comenzara. Y de nuevo, no es que no haya nada malo con eso, pero cuando yo llegué a la capilla de Evangel University, me di de cuenta que que los bancos no eran bancos, eran sillas de teatro. Las sillas de teatro estaban puestas tan cerca una de la otra que uno no se podía arrodillar para poder orar antes de que el servicio comenzara o que la capilla comenzara. Y era la capilla todos los días. Yo trataba de acomodarme entre los dos. Imagínense ir a un teatro y arrodillarse en el piso, apenas tenía espacio, ¿verdad? Porque yo era mucho más pequeño de lo que soy ahora. Pues no cabía ahí apenas en ese espacio, pero yo sentía que tenía que arrodillarme, tenía que orar. Inclusive, no solamente pensaba de esa manera, pues yo veía el resto de los estudiantes que no hacían eso y yo decía, pero mira qué falta de respeto. Mira estos inmundos aquí, estos pecadores, estamos a punto de estar en un servicio y mira, no están orando, no toman tiempo para orar antes del servicio, ¿verdad? Y al principio eso me alarmó. Y luego, no solamente eso, pero también llegué a aprender de que algunos dormían durante la capilla, algunos no prestaban atención, algunos tenían diferentes perspectivas de las que yo tenía. Y como centrado en mi perspectiva específicamente, pues ¿qué yo hice? Bueno, lo primero que yo hice, lo hice lo que cualquier persona racional hubiera hecho. Yo traté de convencer a todo el mundo de que ellos estaban mal y que yo estaba bien. De que yo tenía lo correcto, pero que ellos estaban mal. Créelo o no, la gente no fue receptiva a ese pensamiento y mis argumentos, a pesar de que eran tan buenos, ¿verdad? Así que una de las cosas que a pasar del tiempo realmente me chocó es el hecho de que realmente Dios podía mantener una relación y desarrollar una relación y conocer y conectarse con personas aunque pensaban completamente de lo que yo pensaba y aunque tenían una forma de conectarse con Dios que era completamente diferente a lo que yo estaba acostumbrado. Dios era más grande de lo que yo pensaba que Dios era. Eso chocó mi vida, ¿verdad? Eso me hizo pensar mucho más allá de lo que yo entendía quién Dios era. Yo llegué a entender que no hay un individuo que pueda ser dueño de la totalidad de quien Dios es y lo que Dios hace en nuestras vidas.
Dios puede y de hecho alcanza a personas de maneras que están más allá de la comprensión individual de la que yo puedo tener en cualquier momento, ¿verdad? Dios tiene relaciones con personas que quizás yo no tuviera relación. Inclusive, si Dios se relacionara solamente con personas que tienen mi perspectiva, eso hace a Dios muy pequeño, ¿verdad? Eso me hace a mí Dios, en vez de hacer Dios, ¿verdad? Yo tengo que someterme a Dios. Yo tengo que someter mi perspectiva, mi visión del mundo, como veo a otras personas y verlos a través de la visión de Dios, en vez de tratar de convencer a esas personas de que tienen que verlo de la manera que yo pienso. Nadie contiene el plan completo o el plano completo. Dios se presenta de forma que nunca viste venir. Tenemos que dejar un espacio dentro de nuestro entendimiento, quizás de lo que nosotros nos callamos pensando, de que Dios es más grande, Dios es más, puede relacionarse con personas más allá de lo que nosotros pensamos y lo que nosotros hemos aprendido, de que hay maneras de conectarse con Dios que son diferentes a lo que quizás nosotros estamos acostumbrados. Y específicamente, Hechos capítulo 15 va a hablar de esta realidad en específico, ¿verdad? Hay una conversación directa entre los discípulos y los apóstoles de la iglesia en ese momento, porque hay una discrepancia entre quién exactamente Dios puede alcanzar o no. Así que ellos se sientan a hablar y a tener esta conversación y tratar de definir quién Dios puede alcanzar y quién Dios no puede alcanzar. Así que vamos a leer Hechos capítulo 15, específicamente los versículos del 5 al 11. Del 5 al 11. Así que lee conmigo. Dice: entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaban: es necesario circuncidar a los no judíos y exigirle que obedezcan la ley de Moisés. Están teniendo esta conversación, esta discusión. Un grupo de ellos se levanta y dice: no. Aquí todo el que viene a la iglesia tiene que circuncidarse si no son judíos y tienen que obedecer la ley de Moisés, porque eso fue lo que nosotros aprendimos. Esa es la visión que nosotros tenemos de quién Dios es y no puede ser más ningún grupo de otra manera. Y a mí, cuando yo leo esa realidad, pues eso hubiera sido yo, ¿verdad? Ese era yo, tratando de decir, no, ustedes tienen que hacerlo de la manera que yo pienso y la manera que yo aprendí en Bayamón, Puerto Rico. Ustedes aquí en Missouri tienen que cambiar, tienen que aceptar la visión de Dios que yo tengo en específico. Y vemos esa perspectiva, ¿verdad? Ellos están diciendo, si van a venir gentiles, tienen que circuncidarse. Y yo no quiero entrar en algo muy gráfico, pero usted se imagina si nosotros le dijéramos a la gente, bueno, para tú ser parte de la iglesia tienes que circuncidarte, ¿verdad? Y de nuevo, si no sabes lo que es, voy y búscalo, ¿verdad? Pero sería el equivalente yo decir, bueno, para ser cristiano en esta iglesia tú tienes que cortarte el dedo chiquito o el de tu mano derecha o algo así por el estilo. A mí es una locura, ¿verdad? Hacerlo un requisito para poder alcanzarse Dios. Sin embargo, esa es la perspectiva. No. Esto es lo que nosotros aprendimos, esto es lo que nosotros tenemos, todo el mundo tiene que hacerlo de la misma manera. Verso 6 continúa la conversación y dice así: los apóstoles y los líderes religiosos se reunieron para examinar este asunto y después de una larga discusión, Pedro se puso en pie y dijo: hermano, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los no judíos oyeran el mensaje del evangelio y creyeran. Ellos hicieron algo que muchas veces nosotros no hacemos. Ellos sacaron tiempo para considerar la pregunta, ¿verdad? ¿A quién Dios puede alcanzar? ¿Y qué si Dios alcanza a gente que son diferentes a mí, que tienen una perspectiva diferente a mí, que ven las cosas diferentes de como yo las veo? Ellos se sentaron a considerarlo. No solamente eso, tuvieron una larga discusión acerca de esto. Y el problema para muchos de nosotros es que muchas veces nosotros, dime qué es lo que tú quieres que yo haga, ¿verdad? Vamos a donde Dios de esta manera. ¿Qué es lo que tú quieres? No. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Yo no quiero aprender, yo no quiero desarrollar, yo no quiero comprender. Nada más dime qué tú quieres que yo haga. Pero esa no es una manera de nosotros podernos relacionar con Dios, ¿verdad? Para nosotros poder entender quién Dios es, tenemos que entender el porqué de las cosas y tenemos que estar dispuestos a tener esa discusión.
Y Pedro se levanta y dice, bueno, ustedes saben que Dios me escogió a mí, ¿verdad? A este jíbaro de Galilea, pescador, que no tenía ninguna educación teológica, que todo lo que había aprendido era ir a la sinagoga y lo que le habían enseñado. Y sin embargo, Dios me escogió a mí a ir a predicarle a los que no eran cristianos. Y la referencia que está haciendo Cornelio específicamente es el momento donde Dios invita a Pedro a que vaya a la casa de Cornelio para poder predicarle el evangelio y enseñarle lo que Jesús le había enseñado a Pedro. Pero para que tú tengas una idea, ¿quién es Cornelio? Bueno, Cornelio era un soldado romano, ¿verdad? No solamente era un soldado romano, que por naturaleza no tenía mucha conexión con Pedro, ¿verdad? Porque Pedro era parte de un grupo que estaba siendo opresionado por los romanos, ¿verdad? Hemos hablado en otras ocasiones acerca de que la razón por la cual no querían a Zaqueo es porque estaban recogiendo los taxes que iban al pueblo romano. Pues Cornelio era un soldado romano, quiere decir que él estaba ocupando una área donde vivían normalmente los judíos. Eso era parte de una ocupación de otro país, ¿verdad? So, él era un soldado romano, no solamente era un soldado romano, pero era un centurión. Y dice, ¿y qué es un centurión? Bueno, tú puedes centenas, ¿verdad? 100 años, o 100, tú puedes casi escuchar en el centurión. La idea de un centurión era un soldado que estaba a cargo de por lo menos 100 soldados más. No tenía que ser exactamente 100 soldados, pero 110 o 90 o 130, ¿verdad? Un soldado que está a cargo de otros soldados. Son otras palabras, él no era cualquier soldado, ¿verdad? Él era un soldado que tenía a 100 soldados más viviendo cerca de él y obedeciendo lo que él decía y hacían lo que él decía que había que hacer o no, ¿verdad? Encima de eso, obviamente una persona pagana, una persona que no era judía, un gentil, alguien que no había ido a la sinagoga, no había aprendido acerca de Moisés, no había aprendido, claramente alguien que no había sido circuncidado, alguien que no estaba siguiendo las reglas que como ellos lo pensaban, alguien completamente diferente a lo que ellos habían aprendido en su niñez. Pero era alguien que amaba, una persona de amor, una persona de cuidado por otras personas, una persona que estaba buscando de Dios en ese momento a través de la gracia que Dios le había dado y a través de la gracia proveniente que estaba trabajando en su vida. El Espíritu Santo comenzó a trabajar con él y la Biblia nos dice que un día una visión de Dios, un ángel habló con él y le dijo, tienes que buscar a Pedro para que venga y te predique del evangelio y enseñe contigo. Y de nuevo, eso me llama mucho la atención en varias maneras. Número uno, Dios es el que está trabajando con Cornelio. Dios ha decidido relacionarse con Cornelio de la misma manera que él decidió relacionarse con Pedro o con Juan o con cualquiera de los otros discípulos. No solamente eso, sino que es Dios quien ofrece la instrucción de que vete y búscate a Pedro, al jíbaro de Galilea, al pescador, al que no fue a estudiar y que apenas sabía lo que yo tuve que enseñarle, a ese vete y búscalo y mándalo a buscar para que venga y te enseñe acerca del evangelio. De la misma manera, el Espíritu Santo está trabajando con Pedro y le está diciendo, tú vas a ir a la casa de Cornelio, pero Cornelio es un centurión, tú vas a ir a la casa de él. Pedro eventualmente decide ir a la casa de Cornelio y ¿qué pasa? Él y su casa completa se convierten al evangelio y aceptan a Cristo como Salvador personal y llega el Espíritu Santo y ven en ellos el mismo movimiento del Espíritu Santo el cual ellos habían experimentado en Pentecostés. ¿Qué quiere decir eso? ¿Verdad? Que este grupo se está reuniendo para poder discutir, y porque parte de este punto específico es que ellos se están reuniendo para poder decidir, bueno, ¿pueden los gentiles ser parte de la iglesia o no sin convertirse al judaísmo? Pero parte de lo que están haciendo es que se están preguntando, bueno, ¿puede Dios hacer lo que ya Dios hizo? Porque ya Dios lo hizo. Dios no le pidió permiso si podía ir a hablar con Cornelio. No, ya Dios lo hizo. ¿Verdad? No solamente lo hizo, trajo a Pedro a que lo hiciera. Por lo tanto, ya Dios lo hizo. Y sin embargo, ellos están todos sentados pensando, oye, ¿puede Dios hacer lo que ya Dios hizo? Pues por supuesto que sí, ya lo hizo. ¿Verdad? Verso número 8 continúa y dice, Dios que conoce el corazón humano mostró a los que aceptaba
dándole el Espíritu Santo a lo mismo que a nosotros, y sin hacer distinción alguna sobre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe, por la fe. En otras palabras, mi hermano, todo ser humano está en una necesidad desesperada de ser salvado. Sea tú de República Dominicana o de Puerto Rico, te hayas criado aquí, hables español, hables inglés, hables el idioma que tú quieras, sea la manera que tú quieras, te vistes como tú quieras. Dios tiene un plan de salvación para el mundo completo. Y no importa cuál sea tu perspectiva, si sabes mucho, si sabes poco, si trabajas aquí o trabajas allá, sea tu perspectiva, sea el color de tu piel, sea como tú piensas, tu orientación sexual, lo que sea, Dios tiene un plan de salvación para ti, ¿verdad? Y la triste realidad es que muchas veces nosotros creamos un montón de reglas para hacernos a sentir a nosotros que somos mejores que otras personas. Pero yo no lo era, ¿verdad? Yo estaba atrapado en esa realidad y a pesar de eso no lo era. Inclusive yo llegué a entenderle que yo era un orgulloso, un juicioso, alguien que siempre estaba viendo a otros por debajo de mí, un miserable, que en última instancia no confiaba en Dios, estaba confiando en la regla más de lo que estaba confiando en Dios. Porque yo pensaba que si seguía la regla y se hacía todo eso, pues entonces yo podía decirle a Dios, mira, yo seguí toda la regla, así que dame la salvación que yo esperaba. Pero mi deseo de poder entender el amor de Dios, este amor de Dios que es tan urgente, me ayudó a mí a poder entender algo más especial, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, el comprender la urgencia desmedida de Dios por salvar al mundo fue la clave para entender su amor incansable por mí. Cuando yo llegué a un momento en que yo empecé a confiar en Dios, en amar y querer a personas que eran completamente diferentes a mí, yo también llegué a entender que Dios me podía alcanzar aún a mí, por quien yo era. Verso 10 continúa y dice así. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? No puede ser, más bien como ellos creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. ¿A quién estamos engañando? ¿Verdad? Eso es básicamente lo que está diciendo Pedro. En otras palabras, no sean hipócritas. Los mismos antepasados de nosotros no han podido vivir en todas esas reglas. ¿Cuántas veces trataron, ¿verdad? Leer el Viejo Testamento? Ponían las reglas, fallaban. Ponían las reglas, fallaban. Ponían las reglas, fallaban. Moisés falló. David falló. ¿Cuántos reyes fallaron? Nosotros no hemos podido vivir a la regla que tú estás poniendo, entonces se las vamos a tirar encima a los gentiles en vez de explicarles a ellos que nosotros somos salvados por la gracia de nuestro Señor. En otras palabras, Él es el Señor, no yo. Jesús es el Señor. Jesús es el que dicta, Jesús es el que nos dirige. Jesús es el que está a cargo. Yo no estoy a cargo. Dios es Dios y yo no soy Dios. El esfuerzo de Dios para restaurar la humanidad está más allá de los límites de nuestra imaginación. Mi imaginación era así de chiquita. Por lo tanto, yo pensaba, bueno, tienen que caer en esta cajita y en esta realidad y seguir esta regla para poder ser cristiano y para poder tener una relación con Dios. La realidad fue completamente diferente. ¿Por qué? Porque la capacidad de tu imaginación no supera el poder restaurador de Dios. Mi imaginación es muy pequeña para poder encapsular a Dios. De nuevo, si mi imaginación pudiera encapsular a Dios, si yo pudiera imaginar todo lo que Dios pudiera hacer, pues entonces Dios sería muy pequeño. Dios es más grande que mi imaginación. Por la gracia de Dios, Dios ha revelado a nosotros su carácter, Dios ha revelado a nosotros esta historia de amor para nosotros poder entender la gracia por la cual nosotros salvamos. Pero eso no quiere decir que yo le digo a Dios lo que tiene que hacer. Por lo tanto, mi imaginación nunca va a superar el poder de Dios de restaurar al mundo y alcanzar a personas en contextos completamente diferentes al que son el mío.
de un fin de la tierra al otro, de un lado de la tierra al otro, mucho más allá de lo que yo puedo entender. Terminamos hoy con una pregunta como siempre hacemos, ¿verdad? ¿A quién está tratando de alcanzar Dios que está más allá de los límites de tu entendimiento? ¿A qué grupo en tu comunidad tú piensas, no, ese grupo está fuera de la realidad? ¿O a qué grupo en el mundo entero, qué espacio en el mundo tú piensas que está más allá, que Dios está tratando de alcanzar? ¿O serás tú mismo que has llegado a entender que tú estás fuera de los límites del entendimiento de la gracia de Dios? Ora conmigo en esta hora. Señor Jesús, venimos delante de tu presencia y ayúdanos a no caer en esta trampa de poner yugo sobre las espaldas de otros, aún en nuestras propias espaldas. Señor, de ayudarnos a que podamos ver el mundo de la manera que tú lo ves. Que podamos vernos a nosotros mismos de la manera que tú nos ves. Señor, que no nos limitemos en una sola perspectiva, pero que podamos expandir nuestro entendimiento, así como tú hiciste con los apóstoles en ese día. Y nos ayudes a entender el amor sin límites, el cual tú tienes por la humanidad. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén y amén.